le va a usted? Por fin es viernes y me da tanto gusto haberle acompañado toda la semana y cerrar hoy, pues con estos temas que sí nos permiten abrir un poco el angular, desde luego las neuronas, y ver lo humano desde otras perspectivas, no siempre lo político que tiende a ocuparlo todo y sin embargo hay veces tengo que decir que aburre. Hoy vamos a hablar, y con eso comenzamos, con Ana Gladys Vargas. Ella es especialista en el tema del duelo, del dolor. Recientemente es coautora de un texto que se llama Cuando el amor es más fuerte que la muerte. En efecto, cuando la muerte nos asola, nos golpea, ahí hay ese recurso, ese capital, lo amoroso, que nos ayuda a superar el duelo, a superar la muerte, a reinventarnos después de la muerte. Y este texto de Ana Gladys, la verdad es que da mucho de qué hablar. Estoy muy contento de comenzar la emisión hoy con ella. También nos acompaña Norma Inés Barreiro. Ella es socia y fundadora de un colectivo que se llama Ideas Cieltic. Es una organización que trabaja con niñas y con niños en Chiapas, justamente pueblos originarios y la infancia a partir del arte y la creación. Le hemos pedido que nos acompañen también para compartir su experiencia. Y en estos días vamos a hablar mucho de arquitectura. Está el Festival de Arquitectura y está con nosotros Miguel Adria. Él es director de Mextrópoli, justamente para hablar de esta exposición. Como cada 15 días estará también la poeta, escritora Sandra Lorenzano. Vamos a hablar de la poesía amorosa. Es 14 de febrero. No podíamos en este lugar ahorrarle la cursilería y tampoco el pensamiento serio a propósito del amor. Y bueno, finalmente estará con nosotros Fernanda Dorantes. Ella es cofundadora de Reinserta, una organización que trabaja con personas liberadas, que está cerca de lo que ocurre en las prisiones, y nos va a hablar de las niñas y los niños. Son muchos, que nacen en prisión y a los 3 años, a veces un poco más tarde, tienen que dejar a las madres. Este es un tema importante, las condiciones en las que están esas niñas, esos niños, en fin. Como ve, hoy el tema de la niñez, el tema del amor, en fin, el tema de la muerte nos ocupa y nos permite un diálogo amplio. Comienzo con la editorial, que sin embargo sí será sobre el tema político. No se vaya. Estamos en una época marcada desde luego por la violencia y habría que decir, cuando la violencia se presenta suele tener como marcador serio la violencia de género. Dice Rita Segato, y con razón, que si un día logramos pacificar a la especie humana es que logramos resolver la guerra entre los sexos, entre los hombres y las mujeres. Ciertamente en estos días, y no solo es en México, hay que decirlo claramente, hay una revisión sobre la relación entre los dos sexos, hay una relación de cómo esa relación hay una revisión de cómo esa relación puede ser violenta y cómo tenemos que reconfigurarnos unas y otros para pacificar esa complejísima relación. Hay quien, desde luego, le parece que otras formas de violencia son equiparables, pero hoy la cuarta ola del feminismo está poniendo el acento sobre todo en esa fractura. Y la está poniendo porque las muestras, las huellas, las heridas de la violencia de género son, en muchos casos, más potentes, más escandalosas que cualquier otra violencia. Permítame, por favor, poner en su cabeza solo una imagen, la de las muertas de Juárez. Usted recuerda esas imágenes de los senos cercenados, los cuerpos descuartizados, dislocados. Luego vimos surgir esas mismas imágenes similares en Ecatepec y en otras zonas de la República. No se trata solamente del asesinato de una persona que además es mujer. Se trata del asesinato de una mujer por su sexualidad. Se trata de una violencia que se ejerce contra ella por ser mujer, no por ser persona. Y aquí sí hay un detalle que no puede pasarse desapercibido aunque se intente. Cuando la violencia se ensaña
a partir de la sexualidad del otro, toma una dimensión distinta. Pero sobre todo cuando ese fenómeno crece como está creciendo en nuestro país, desde luego que debe ser revisado de manera particular y con toda la atención. Por eso, y hay quien no lo entiende todavía, asemejar cualquier homicidio al homicidio de las mujeres por ser mujeres es cometer un error, porque se requiere distinguir entre clases de homicidio, entre clases de violencia, entre expresiones y sobre todo entre fundamentos de esa violencia para poder corregirla, conjurarla, pacificarla. Si asumimos que cualquier violencia debe ser metida en el mismo saco y tratada de cualquier forma o de la misma forma, con la misma medicina, probablemente no podamos pacificar estos hechos puntuales de agresión que cometemos los hombres en contra de las mujeres porque son mujeres. Pacifiquemos la relación entre los sexos. Busquemos la paz de género, si me permite citarlo. Y desde luego, desde esta perspectiva, pues sí suena chocante cuando desde el poder y sobre todo desde la voz varonil del poder, desde un Estado cargado de fundamentos patriarcales, se dice todo es igual. Yo combato todos los días, dice el presidente López Obrador, por igual la violencia que sufren unos y otros, los adultos mayores, los niños, los hombres, las mujeres. Y las mujeres dicen, señor presidente, está bien que combata todas las violencias, pero reconozca que esta en particular, la que se ha envilecido en contra de las mujeres al punto de mutilarlas porque son mujeres, sí merece una atención especial. Es lamentable que esa atención especial no se esté dando, pero también hay que decir que hoy la reacción de los grupos de mujeres no es una reacción pasiva, no es una reacción de avestruz. No están dispuestos a regresarse a su casa a cocinar mientras el presidente varón se hace cargo de resolver las cosas. Están tomando las calles y las tomaron en Chile, las han tomado en París, las están tomando en México. La falta de sensibilidad frente a estos hechos de nuestra época puede tener consecuencias políticas muy elevadas. Lo contrario, pedirle al gobierno que le dedique igual atención que a la refinería de Dos Bocas, igual atención que al Tren Maya, es decir, seguimiento puntual desde la concentración presidencial para combatir la violencia de género, no es mucho pedir, ¿o sí? Comenzamos el programa. Estamos de vuelta, esto es la octava, es viernes y hoy vamos a hablar quizá de uno de los temas más próximos al ser humano y al mismo tiempo más difíciles, yo diría de resolver, pero sí de incorporar a la vida cotidiana, la muerte. Y le agradezco muchísimo a Ana Gladys Vargas que esté aquí con nosotros. Bienvenida. Traemos tu libro Cuando el amor es más fuerte que la muerte y te agradezco de veras mucho que hoy nos acompañes. Muchas gracias a ti. Yo creo que hoy vamos a hablar de amor, del amor a los que ya se fueron, del amor a los que nos unió una profunda energía, ¿no? Y qué se hace con ese amor cuando se han ido, ¿no? Cómo reacomodamos nuestra vida, cómo reacomodamos el vínculo, cómo hacemos actos de amor cuando ya no están, cómo se supera esta fractura, esta amputación, ¿no? Es amor. Desde los griegos, por lo pronto quizá atrás, sabemos que sí hay dos bujías, dos motores que mueven al ser humano, ¿no? Eros y Thanatos. Así es. El planteamiento del libro es que Eros puede resolver a Thanatos. Y es el planteamiento de la vida, ¿eh? Ningún ser humano es exitoso profesionalmente si no une Eros y Thanatos, si no unes la agresión con un sentido de transformación. Esa fuerza vital tiene que tener una causa, ¿no? Y la causa es el amor y la fuerza es la agresión. Entonces, cuando hay una muerte, te desestructuras
Y parte de lo que se fractura es Eros y Tánatos. Entonces estás invadido de dolor, estás invadido de muerte. Y precisamente el proceso de duelo es el que te lleva a fusionarte nuevamente, fusionar a Eros y Tánatos, y que entonces el que vuelva a guiar el vínculo con ese ser amado sea Eros. Y que tus actos, o sea, que aprendas a hacer otros actos diferentes en honor a él, por el recuerdo de él o ella, ¿no? Y que pueden ser muy significativos. A ver, cada cultura, cada comunidad tiene sus propias fórmulas Sí. para superar Sí, esta rituales. fractura de la muerte, rituales, como esto. La posibilidad de ser una persona religiosa es en ese sentido, plantearía yo, mejor o más eficaz que no serla. Porque la religión te entrega la posibilidad de saber que más allá, en el paraíso, en el cielo, en fin, pues esa persona amada sigue ahí, está al pendiente y te sigue observando. La otra posibilidad, que es pensar que simplemente se fue y no está más, es más complicada de vivir. Y en ese sentido te pregunto si la religión nos ha entregado un mejor paquete para sobrevivir la muerte que la ausencia de religión, y también de paso, ¿qué hacemos con quienes, como es mi caso, no somos religiosos? Es una pregunta muy compleja. Yo te diría que no la religión no necesariamente es la que te entrega herramientas o te da herramientas para superar un duelo. Yo creo que una persona supera un duelo en la medida en que usa las herramientas o los recursos que están, y parte de los recursos puede o no ser la religión. Yo conozco casos de personas que el propio contexto religioso ha sido el que los ha debilitado, ¿no? Desde por ejemplo, hace años, cuando había una muerte por VIH, por ejemplo, ¿no? Que cómo quedaba la viuda, y ante ciertos contextos religiosos la viuda quedaba muy señalada, por ejemplo, ¿no? O cuando es cuando es una madre, una pareja no reconocida, por ejemplo, y entonces tiene que silenciar la pérdida, ¿no? Cuando hay no un suicidio. Cuando hay un suicidio, por ejemplo. Entonces, la religión puede no ayudarte nada. exacto, la religión es una de las tantas, como no solo la religión, sino esto que la sociedad te ofrece, porque la sociedad es una vorágine, ¿no? Que lleva un cierto ritmo y te va marcando lo que debes hacer. Entonces, la persona en duelo tiene que poder, pese al dolor, ir tomando decisiones, que esto es muy interesante. Pese al dolor devastador, uno poco a poco va tomando decisiones, y esas decisiones te permiten ir encontrando tu propio camino en el proceso, y parte de este camino es decidir en qué momento tomo eso que la sociedad me da, esos rituales que la sociedad me da, y en qué momento me separo, porque lo que mi religión o la religión de mi familia, ¿no? O la sociedad me ofrece no va conmigo, no me suma, no me fortalece, me debilita, y no me permite recuperar mi paz, mi serenidad. Pero ¿existe tal cosa como tu propio duelo? ¿O el duelo es un acto social, por lo menos en las primeras horas? No, el duelo es un acto individual. A pesar de que tienes que llamar a la funeraria y tienes que vestirte de negro y tienes que saludar a todas las personas. Son cosas que, para hablar de nuestra cultura, si no hicieses, habría una ascensión social fuerte. Claro, ese es el luto. A ver. Ese es el luto. El luto es vestirme de negro, es esa respuesta social ante la pérdida, es estas conductas, ¿no? A las que te sumas en el proceso, que no tienen que ver con el duelo. El duelo es el proceso de elaboración, el proceso de adaptación psíquica a la pérdida. Cuando pierdes un ser amado, inmediatamente viene una condición, gracias. Cuando pierdes un ser amado, inmediatamente tu aparato psíquico te protege y empiezan a cerrarse con puertas que te permiten que la realidad no traspase.
O sea, ver de frente la realidad de la muerte y asumir de golpe todo lo que significa la muerte del ser humano, porque no solo es que está muerto, sino en todo lo que ya no va a volver a estar contigo, todo eso que ese ser humano significaba y que ya no más va a Todas volver, esas ¿no? fiestas, todos esos hechos Actos de amor, hechos biográficos, esos momentos, no va a estar cuando me case, no va a ver crecer a mis hijos, o sea, todo eso que significa su escucha, su protección. Entonces, el duelo es este proceso de adaptación a esta pérdida que es más complejo, entre más vínculo, más te vincula a ese ser, y ese vínculo no necesariamente es el amor. El odio también puede ser algo que complejice, o sea, entre más energía te vinculaba a ese ser, entre más expectativas había, entre más emociones había, es más difícil elaborar este proceso. Y A ver, si entiendo bien, el duelo será el proceso de distanciamiento. de adaptación a la pérdida. Ujú. O sea, en donde vas aprendiendo poco a poco a vivir con la ausencia del otro. Ahora, estamos en una época extraña, a mí que me da por pasear luego por los panteones. Ujú, qué hermoso. Veo que la mayor parte de las lápidas son de gente más joven que yo. Si me hubiera imaginado pues que el mayor número era de adultos mayores, Así es, y yo empiezo a ver que hay una enorme cantidad de lápidas de niños, así es. una enorme cantidad de lápidas de Así jóvenes, es. Ujú. y ahí hay algo como de antinatural o anormal, o será que yo no estaba consciente del volumen de gente joven Sí. y de infancia que muere. Yo te ruego que me digas si es la época y cómo vive una sociedad que está perdiendo a tantos de sus más jóvenes. Sí es la época. Cada vez mueren más jóvenes, más gente joven a causa de la violencia. Pero no solo el suicidio es una forma de violencia, es la rabia también, esta rabia que te llena de desesperanza. No solo accidentes, ¿no? Cada vez los jóvenes corren muchos más riesgos y nos encontramos con más padres que a sus 70, 60, 50 años tienen que ver partir a un hijo, y esto resulta devastador para cualquier persona. Por eso decidimos escribir este libro. Este libro nos parece que lo escribes con Marcelo. lo escribimos, Reitner. así es, Marcelo Reitner y yo. Cuando lo empezamos, pensamos en esos padres, que cada vez hay más padres que cargan el dolor por años. O sea, no solo son los de este año, es los del año anterior y que llevan muchos años encontrando alternativas para sobrevivir a un proceso tan devastador interno. Y cuando lo terminamos de escribir 4 años después, nos dimos cuenta que cada vez era más pertinente este libro. Este libro lo Sí. comienzan a escribir después de la experiencia del ABC. O sea, Marcelo y tú se conocen justamente conversando, ambos, cada quien por su lado primero, con los padres del ABC. O sea, no solamente la muerte de hijos, sino de hijos muy pequeños, en una situación muy trágica. Así es. ¿Qué así es. aprendieron ustedes de esa historia? Híjole, quiero decirte, bueno, yo soy cofundadora de la Asociación Techpalewi, una organización que trabaja hace 22 años con temas de crisis, duelo, víctimas de violencia, y en nuestra experiencia ha sido la experiencia más dolorosa que hemos enfrentado. Ninguna otra. Ninguna otra. Y hemos atendido muchas emergencias. Yo te puedo decir que aprendí que como sociedad, como sistema, como gobierno, podemos destruir más de lo que la muerte por sí destruye, ¿no? Estos padres y madres han tenido que sobreponerse no solo a una pérdida brutal, en condiciones brutales, duras, per se, sino además a un sistema Que les ha negado todo. que les cerró las puertas desde el principio, que los ha juzgado, que ha sido municipal, estatal, federal, ¿no? Y que ha sido verdaderamente revictimizante en todo Pienso sentido. igual en los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Así es. Muy así rápido es, señalarlos a los muchachos de narcotraficantes, de así metidos es, a criminales, de así es. usurpadores. Así es, así es. Y ¿no? Nochistlán también, podemos Traficantes. hablar de lo mismo, por ejemplo, no todas las víctimas de Nochistlán, o sea, en donde hay una incomprensión
de la vivencia, ¿no? Entonces de repente parecería que todos los que murieron estaban en un movimiento y entonces eran haciendo algo indebido. No, eran seres humanos que caminaban, que trabajaban, que estaban ahí cuando suceden hechos que no debieron haber sucedido, ¿no? Y que hay un juicio social y se empiezan a crear como hay muy poca sensibilidad. Tuve yo aquí conmigo también a los padres de la escuela Repsamen. Y yo la constante con la que me he topado es que sienten poca sensibilidad, empatía de las autoridades. Sí. Ahora, yo me pregunto con frecuencia si habría algo que las autoridades pudiesen hacer para dar satisfacción no sé si es la palabra, para dar respuesta, para empatizar con el dolor de estos padres. Claro. Mira, yo creo que, y sobre todo en los primeros momentos, nada va a tranquilizar, ninguna palabra va a calmar el dolor y la rabia, porque es algo que no debe haber vivido, es algo injusto. O sea, no importa en qué condición la muerte de un hijo es injusta, y más cuando está en medio de un acto de violencia, de impunidad, de corrupción, ¿no? Como el caso del Repsamen, ¿no? Pero yo sí creo que las instituciones tienen algo por hacer. El sistema de atención a víctimas. O sea, el sistema de salud mental, o sea, el sistema de salud y el sistema de atención a víctimas necesitan reforzar la atención a la salud mental. Hay una muy pobre inversión en materia de salud mental, hay pocos profesionales en la nómina que atienden salud mental. Se antoja como ¿no? un lujo social. Sí. Cuando la posibilidad de tener una buena terapia, una buena escucha especializada puede ser la diferencia entre sufrir por años o vivir un duelo reconstituyente. Por supuesto, muy doloroso, pero que tengan, así es, que puedan resignificar este dolor. Y no solo aquí, estamos hablando de cuántos municipios, cuántas víctimas, cuántas comunidades lastimadas por la violencia, en donde no hay trabajo comunitario a nivel de salud mental, donde se tiene que entrar y trabajar con el dolor de las víctimas directas, indirectas, visibles, invisibles, o sea, todas las comunidades que presencian actos de violencia y que están ahí haciendo lo que pueden con ese dolor. A ver, ante la frase del presidente abrazos, no balazos, ¿qué querría decir abrazos desde esta escucha tuya? Es más que dar un abrazo, supongo. Sí, o sea, ¿qué quiere decir abrazo? El abrazo nos sana. O sea, lo que nosotros necesitamos son acciones muy concretas que nos fortalezcan. O sea, no es un tema empático solamente, es una acción con sentido. O sea, qué bien que sean empáticos, pero necesitamos dos acciones muy concretas. Necesitamos protección en materia de seguridad, pero también tenemos que restituir el tejido social. Necesitamos hacer algo con todas esas víctimas, con todas esas familias, con todas esas comunidades. ¿Por qué hay tanta rabia en los jóvenes? Pues por la impunidad. ¿Por qué los jóvenes que viven en condiciones, en municipios, en regiones tan violentas, se van apropiando de y le hacen su modo de vida? Claro, ¿qué hacen con ese dolor? Pues lo transforman en rabia. Ahora, te voy a voltear la pregunta. Quería dedicarle a hablar a los padres que pierden a los hijos, que además es lugar común decirlo, y no por ello menos importante, no existe palabra para hablar de esa tragedia. Así es. No, el lenguaje no es capaz de ponerle una palabra. Así es. Pero tenemos también la experiencia opuesta, con esta máquina depredadora de la violencia. Hay muchos niños que muy chicos se han quedado sin padres, sin madre o sin ambos. Y ahí te pregunto, ¿cómo trabajas con los niños? ¿Cómo les explicas que pues llegó una guerra y te dejó huérfano y no hay manera de resolver esa tragedia? ¿Has trabajado con niños? Sí, claro. Mira, yo creo que la pregunta es cómo trabajas no solo con los niños, sino también con esa mamá o papá, ¿no? Y bueno, hemos trabajado hasta con niños, hijos de periodistas, por ejemplo, desaparecidos, asesinados, ¿no? Cómo se tiene que fortalecer al núcleo familiar. Y algo muy importante es fortalecer a la pareja que quedó, que sobrevivió, porque si los niños se les fortalece y la pareja o el padre, madre sobreviviente no tiene los recursos para continuar fortaleciéndolos. Yo siempre he pensado que es como la película El Rey León. De nada sirve que el papá león
ponga al hijo lo proteja cuando se lo llevan, cuando no pudo proteger su vida. De Antílope se lo llevó. Y lo que sucedió es que se deprimió el hijo y entonces costó mucho trabajo que saliera de esa depresión. De hecho, se sintió culpable, ¿no? Así es, y ahí viene todo esto del Hakuna Matata, ¿no? Sí. Entonces, los hijos necesitan que nosotros salgamos primero. Los hijos necesitan, no les podemos decir, hay formas de enfrentarse, puede superar este dolor, podemos vivir con esta ausencia, si primero el adulto que los va a proteger simbólicamente, no empieza a dar pasos en este sentido, ¿no? Entonces, es muy importante que se fortalezca la familia, pero empezando por esos adultos rectores. Desde el principio de protección a la infancia de niños, niñas y adolescentes, se tienen que hacer acciones para fortalecer a esos padres y que ellos sean los que desarrollen estas habilidades de protección a sus niños en esas condiciones de tanta indefensión. Y por supuesto que se tiene que hablar con los niños de que es doloroso, que tenemos miedo a partir de que murió, estamos todos muy tristes, no vamos a volver a ver a papá, pero papá va a estar con nosotros, pero mamá va a estar con nosotros. Gladys, me queda un minuto y quizá esta sea la pregunta más difícil de hacer. Cuando él ya no están, ¿cómo honra su memoria de la mejor manera? Con actos de amor, regresando al Eros, resignificando su partida. Puedo resignificar su partida primero dando el amor a los que me rodean. Esto es importante, o sea, cerrando un ciclo de amor con la familia. O sea, está presente entre nosotros el ser que se fue, el hijo que se fue, el padre, y entonces nos fortalecemos como familia, pero también puedo hacer actos de amor que me permitan trascender, porque una pérdida de esta magnitud o me entierra o me fortalece. Y me fortalece es que me haga un mejor ser humano porque me hace empático, sensible, me doy cuenta de que existen muchos dolores en la humanidad que yo no percibía. Entonces, yo puedo, gracias a ese amor por ese ser, empezar a dar amor a otras personas, escuchar a otras personas en situación difícil, reunir ropa para niños que no la tienen o para personas que la necesitan, acercarme a mi vecino cuando en el futuro tenga una situación dolorosa, estar con él y ser paciente, llevarle de comer porque perdió a otro ser y a mí me hubiera gustado o por mí lo hicieron. O sea, creo que nosotros podemos empezar a hacer actos solidarios y amorosos por el amor de ese ser querido, gracias al amor, inspirados por el amor de ese ser querido. Y hoy, bueno, hay muchísimas personas que hasta organizaciones civiles abren, precisamente movidos por el amor. 14 de febrero. Está bien hablar del amor a los que ya no están, ¿verdad? Claro. No siempre en el tema del corazoncito y los noviecitos en la esquina, sino así es. El amor a los que no están. Así es. Hay que encontrar, tenemos que saber que nosotros podemos seguir haciendo actos de amor para aquellos que se fueron. Y esos actos de amor nos unen tanto como en la vida. Gladys Vargas, de veras gracias. Me conmueve muchísimo cada que hablo contigo. Hoy me sucedió de nuevo. Y les recomiendo muchísimo Cuando el amor es más fuerte que la muerte, editorial Grijalbo. Vale la pena que le eche una mirada, tenga o no la experiencia de la muerte próxima a su vida cotidiana. Se lo recomiendo muchísimo. Gladys, nos vemos. Muchas gracias. Anuncio de una vez, Marcelo Rindel viene el jueves de la semana que viene, así que vamos a seguir en esta conversación. Así es. Gracias. Vamos a corte. De vuelta hablaremos de Chiapas y de esta organización Ideas Xeltic. Vamos a hablar de la infancia y los esfuerzos que hay ahí para vincular el arte justamente en la vida de las comunidades indígenas chiapanecas. No se vayan. Estamos de vuelta, esta es la octava, soy Ricardo Rafael, les saludo, me da mucho gusto pues compartir con usted o partir la jornada de este viernes último de la semana laborable y pues hay bastantes reacciones a este editorial que presenté al principio sobre la sensibilidad o la ausencia de sensibilidad frente a la violencia marcada por razones de género, es decir, no solamente los homicidios de mujeres, sino los homicidios de mujeres por ser mujeres.
Tengo aquí reacciones, por ejemplo, de Laura Martínez Díaz, que dice, es urgente hablar de esto, hay que concientizar a los hombres, sensibilizarlos. Me gustaría que dijeras qué sentirías si la víctima fuera tu madre, tu hermana, tu novia o tu hija. Beatriz Vargas dice, muy buen comentario. Vero, no tengo el apellido, dice, ¿cómo reforzamos para el tema judicial, para ayudar a la mujer? Rubén Orrantia dice, completamente de acuerdo con su editorial y soy alguien que apoya a AMLO y a su 4T. El feminicidio merece atención, urge. Y es que en efecto hay una corriente importante del feminismo que apoyó al presidente López Obrador, no solamente en su jornada del 18, sino previamente, que hoy se está preguntando si puede o no reclamarle pues mucho mayor músculo frente a esta discusión. Jaroches 18 me dice, Ricardo Rafael, en tu editorial te escuchaste igualito a Carlos Loret de Mola, escúchate y verás. No sabe cómo cuesta encontrar la voz propia, no quiero escucharme como nadie más. Estos son mis argumentos. Ahora, puede haber coincidencia con otras y con otros, lo celebro, pero créanme que no es esa coincidencia la que me ayuda a encontrar el tono de mis propias cuerdas vocales. Ampuero Mustieles dice, urge que el presidente le dé el mismo énfasis que en un momento que le dio al huachicol, por ejemplo. Lo dice Florencia Jiménez Gutiérrez, nuestro presidente se pasa de tolerante. Nadie las escuchaba, a las mujeres, pero ahora sí hay violencia, qué casualidad. Sean honestas y no sean utilizadas por la derecha. Gilberto Ortega, se le olvida a AMLO que ya no está en campaña y que es presidente de México y que le debe respeto al cargo que desempeña. Y así sigue andando la conversación. Como ve, hay posiciones distintas. Y bueno, pues déjeme regresar a la crítica que me hacían. Encuentre usted su propio argumento, su propia voz. Creo que aquí hay un tema del que vamos a estar hablando no estos días, no estos meses, sino mucho tiempo. Porque en efecto, pacificar nuestro país se resolverá el día que logremos pacificar una guerra que es fundamentalmente entre los sexos. Cambio de tema, lo anuncié desde el arranque. Le agradezco muchísimo a Norma Inés Barreiro y también a Andrea Bautista Gómez, que se encuentran hoy con nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos. Es un placer y un honor estar aquí en este espacio conversando contigo. Gravísimo. No, pues mañana se regresan a Chiapas porque el trabajo que ustedes celebran es justamente en Chiapas, en algunos de los municipios no solamente más pobres de esa entidad, sino del país. Les ruego un poco que nos cuenten al auditorio qué quiere decir Xiltic. ¿Lo estoy pronunciando bien? Sí. Xiltic. Pero tienes que preguntar a Andrea porque ella es celtal y es la que lo pronuncia bien. Sí, es para las personas que no tienen la tonalidad que tenemos los celtales o los tzotziltes, que es el consonante. Nosotros lo pronunciamos como Xiltic. Xiltic significa el crecer o el crecer juntos. Más bien habla más sobre el crecimiento de la etapa de la niñez a la adolescencia. Ahí hay en efecto un brinco, ¿no? Un sonido que no está y que a nosotros no nos sale. No nos sale. Llevan creciendo juntas 10 años. Así ¿Qué es. están haciendo? ¿En qué municipios están? ¿Y quiénes son los niños, las niñas que se benefician de su trabajo? Mira, estamos en 3 municipios, en San Juan Cancuc, que es un municipio, es el tercer municipio más pobre del país, comparte este honor con, entre comillas, honor con Aldama, y bueno, con un 95.5% de la población en situación de pobreza o pobreza extrema. 95%. Sí. Y es un municipio con una riquísima tradición de resistencia cultural, ¿no? De resistencia por sus tierras, por sus territorios, por sus modos de ser y de mirar el mundo. Y bueno, estamos ahí estamos en 3 microrregiones, que son la cabecera municipal, estamos en otra microrregión que es Chiloljá y estamos en otra microrregión que es El Pozo. Esta estrategia de ir a microrregiones surgió de la idea de ir a aquellas zonas donde hubiera mayor afluencia de niños y jóvenes, digamos, que pudiéramos tener una primaria o una secundaria
y una preparatoria para acompañar a las chicas y los chicos desde quinto de primaria hasta que terminen el bachillerato, que esa es nuestra aspiración básica, pero ya te contaremos cómo hemos ido evolucionando con esta aspiración. Y luego estamos en el municipio de Chenaló, tristemente conocido por la masacre de Acteal y por todos los desplazamientos del anteaño pasado y los conflictos con Aldama y la violencia política del anteaño y el año pasado que estuvo en todos los medios. Ese es un municipio Tzotzil. Y estamos en el municipio de Las Margaritas, que es el municipio más al sur, y ahí estamos en dos zonas. Tenemos la zona de la Cañada para Nuevo Momón, que es camino a La Realidad, a Vicente Guerrero, y tenemos otra microrregión hacia los Grandes Lagos, y ahí estamos trabajando en la microrregión de Nuevo San Juan Chamula. Entonces, ahí estamos. Cuando Norma dice trabajando, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se acompaña a niñas y niños desde quinto de primaria hasta el bachillerato? ¿Qué pretexto se tiene para ese acompañamiento? Pues esta organización de ideas ASECH y el TIC pues tiene su propia esencia. El trabajar juntos es que nosotros estamos con y para los jóvenes. Estamos en la comunidad todos los días, de martes a jueves, hasta a veces nos quedamos hasta sábado. Estamos conviviendo con ellos, viviendo con ellos, ayudándoles a que ellas sean personas que tengan otros sueños o que se cumplan los sueños que a veces se ven como minimizados. Vemos que en esas comunidades muchos de los jóvenes son violentados en sus derechos, porque siendo como indígenas no conocemos nuestros derechos y pensamos que donde vivimos es algo normal. Lo que nos digan es normal, siendo mujer, que necesitas estar siempre en tu casa, que no necesitas estudiar, es normal. Que el 95% de las personas están en pobreza es normal. Sí, es normal. Entonces, vivimos ahí, pero ahora, si les damos las herramientas, que nosotros trabajamos con talleres formativos, se trabaja con buscando las habilidades que tienen los jóvenes cuando hacemos iniciativas juveniles, que ese es uno de los más grandes logros que tiene la organización. Las iniciativas juveniles integramos a jóvenes a que hagan un producto cultural, no solo para tener el producto cultural, sino que todo lo que debemos de tener como una preparación donde todas las ideas son bienvenidas. No vamos a marcarle al joven y le vamos a decir, no, tu idea no sirve. Al contrario, tu idea sirve, lo trabajamos bien y vemos qué podemos hacer. Norma, las artes plásticas, las artes visuales, ¿qué sirve? ¿Qué pueden utilizar para justamente este acompañamiento? Mira, esas herramientas sirven muchísimo, pero a mí me gustaría ir como un pasito más atrás de estas herramientas que son maravillosas, y es la actitud de estar presente para el chico, para la chica, y estar presente no solamente como cuenta Andrea, porque estamos de martes a viernes normalmente, a veces cuando hay eventos comunitarios nos quedamos los sábados, sino estar presente en esto de ser un adulto joven, como es Andrea, ¿no? Que es muy joven, pero los que con ella trabajan son más jóvenes que ella. Un adulto joven, formado, dispuesto a escuchar sin juicio, confiable, que evade el juzgar, que evade el hacer chismes de los problemas que los chicos tienen, ¿no? Entonces, esto del arte, te digo, la verdad, surgió de una conversación así con los chicos y las chicas. Acabábamos de hacer uno de los talleres formativos que habla Andrea, y justo tuve yo la dicha de estar ahí con todo el equipo. Le digo, bueno, ¿y a ustedes qué más les gustaría que hiciéramos? Entonces empezaron, yo quiero declamar, yo quiero tocar la guitarra, yo quiero pintar. Y yo pensaba, con los financiamientos que tengo, ¿a quién le vendo esto? O sea, nadie
me va a dar. Entonces fui con una chica joven que se dedica a hacer cosas de arte alternativo. Me dijo, efectivamente, nadie te va a dar para que hagas de arte, pero si tú eres capaz de usar las herramientas del arte como un medio de expresión para los temas que sí tienes financiamiento, no vas a tener problema, dicho y hecho. Y ha sido una cosa maravillosa, maravillosa, en primer lugar porque nos ha permitido aprender muchísimo. Aprender cómo toda esta educación afectiva y emocional está atravesada por las telenovelas y los prototipos más... Voces que no son la propia. Exactamente, exactamente, ¿no? ¿Y han estado haciendo murales? ¿Han estado haciendo Sí. pintura? Digo, estuvieron en la Ciudad de México justamente con esto. A ver, cuéntanos un poco. Pues ayer, para contarte un poquito cómo estaba el panel, tenemos un chico de Chiloljá. Él comenzó con nosotros en una iniciativa juvenil. Ahí en la escuela de él pusimos una cabina de radio, que es un nombre muy pretencioso. En realidad es una radio bocina que transmite en los recreos y que además manda mensajitos y cosas en sal y música, Y a él le encantó y él dijo, este es mi camino. Entonces está estudiando comunicación intercultural en la UNICH, en la Universidad Intercultural, y va a las tardes y su trabajo dentro de la universidad es llegar con los jóvenes a hacer guiones y cortometrajes. Déjame moverte un poco ahora de tema. Seguramente has dado tú muchísimo a muchos niños y niñas. ¿Qué te han dado ellos a ti? ¿Qué tendrías tú que agradecer como maestra, como instructora, como acompañante? En general agradezco todo todas las experiencias, las actitudes también que tomamos, porque no solo es de ir a compartir, sino que también lo que recibes de ellos. Y como muy bien lo mencionaba la doctora Norma Inés, el estar con ellos, trabajar con ellos, siendo amigos con el joven. Y es así como que nosotros, bueno, en mi caso, voy aprendiendo más de ellos, voy controlando también a veces mi forma de ser, mis emociones, trato de darme el tiempo que necesito, descubro las habilidades que tengo. Creo que es más que un trabajo, es algo es como cuando haces lo que te gusta. Si eres futbolista, juegas fútbol, estás haciendo lo que te gusta, entonces es lo mismo que siento yo. Trabajo, no lo veo como trabajo, lo veo como algo recreativo para mí. Es un sueño hecho realidad. Norma, ¿cuántas personas más como Andrea se están formando en esta organización y cómo te imaginas el futuro, los próximos 10 años, a partir de la siguiente generación? Mira, Andrea, ella es una persona muy talentosa, pero lo que yo más agradezco a la vida, volviendo a tu pregunta que le hiciste a Andrea, es haberme puesto en mi camino seres tan maravillosos, con un nivel de sabiduría tan grande como tienen estos jóvenes, ¿no? O sea, el día de ayer un chico hace poesía en celtal y leyó su poesía. Yo no podía dar crédito, te lo juro, de lo que estaba escuchando. Entonces, hay un talento tan grande que la mayoría del equipo semillero, que así se autodenominan ellos a los educadores, que ahorita es un equipo relativamente pequeño, tenemos como alrededor de 10, 15, afortunadamente recibimos 12 jóvenes construyendo el futuro y eso ha sido una experiencia padricísima también, y eso ha reforzado el trabajo. Y bueno, estos líderes, o sea, ya en los 10 años más o menos 500 chicos han pasado por el programa de liderazgo nada más. Y chicos que han hecho estos talleres
o que han participado en los encuentros. Ahora nos hemos metido a impulsarlos al tema de políticas públicas locales, entonces lo estamos formando para que hagan foros, seminarios, conversatorios y hablen con las autoridades y planteen sus puntos y levanten su voz. Qué satisfactorio. Norma Inés Barreiro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y aquí están los micrófonos de La Octava, cuantas veces necesitan. Andrea Bautista, cuantas veces hay un tema que traer, por favor, basta con llamar y con acercarse a este estudio, que también es una bocinita, Sí. hay que decirlo. No, Me da o sea, tanto gusto es que una cuenten gran- ustedes con Sí. esta bocina. Sí, sí. Muchas gracias Frente a a ti. las cosas que ustedes hacen, uno se siente francamente pequeño. Muchas gracias, Norma. No, Andrea, muchas gracias a ti De nada. porque esto es amor en acción. Por día 14 de febrero, esto es el amor en acción. Lo que tú haces, lo que hace Andrea, lo que hacemos muchísimas personas por construir un mundo mejor. Este es el amor en acción. Están escuchando, ¿eh? Muchos. Sí, le Muchas. vamos a tomar la palabra porque hay muchos jóvenes que quieren expresarse así como yo, que les gusta mucho el arte, que les gusta hablar, les gusta dar a conocer todo lo que saben. Aquí está abierta la puerta. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a corte, en un momento más regresamos para hablar de arquitectura. Tenemos este foro, este evento que se llama Mextrópoli, para hablar de nuestras ciudades y cómo la arquitectura también nos construye y reconstruye. No se vaya, regresamos. Yo, antes de irme, porque Estamos de vuelta en La Octava y me muevo de tema, pero sigue siendo tema de fin de semana. Yo insisto en que en los momentos de ocio donde ocurre la inteligencia, que ahí uno se abre espacio para mirar las cosas desde otros balcones, desde otras perspectivas. Y aquí el viernes pues le arrimamos pretextos justamente para que sepa usted si puede ocuparlos o no para el ocio. Y tengo conmigo hoy al arquitecto Miguel Adrià. Él es fundador y director, lo mencioné hace un momento, de un festival de arquitectura, el Festival Mextrópoli. Me da muchísimo gusto, Adrià, tenerle aquí, arquitecto, muy contento. Encantado de estar en tu programa. A ver, Miguel, pues vamos despacio. ¿Por qué un festival y no una expo? ¿No? O sea, si uno quiere hablar de bodas, va a la expo bodas o vas a la expo turismo y usted está hablando de un festival de arquitectura. Sí, mira, en realidad desde hace más de 20 años empezamos con la revista Arquine para crear una cultura a partir de la arquitectura. En el camino surgieron necesidades y oportunidades y pues, empecé a hacer el primer congreso de arquitectura y lo seguí haciendo cada año durante 14 años, pero hubo un momento que nos dimos cuenta que ya era un congreso como esos de cardiología que hay puros cardiólogos. Contadores, de notarios. Algunos de esos también. Estás dando a entender que son muy aburridos esos Pues congresos. son endógenos. Hablábamos de miran lo las nuestro, pero la arquitectura es algo que no se queda dentro, sino que para bien y para mal nos impacta a todos. Paseamos por la ciudad y la ciudad pues, es una construcción que hacemos entre todos, no solo los arquitectos. Depende mucho de las decisiones de los políticos, de los únicos que han tenido un plan de ciudad en los últimos años, que han sido los desarrolladores. Quizá no el que quisiéramos todos, pero han sido los que tenían el plan. ¿Habrá un antónimo de la palabra plan? Seguramente. Y en ese sentido pensamos que teníamos que compartir este gran proyecto, el de la construcción de la ciudad, con el resto de la sociedad. Y por eso decidimos migrar de la idea del Congreso de Arquitectura a un festival de arquitectura y ciudad. Mextrópoli. ¿Lograron con esto que personas con aspiración a arquitecto, con clientes, usuarios de la arquitectura, también se sumaran con ustedes al diálogo? Sí, pero mucha más gente. Ya. Mucha más gente, porque ahora el festival son más de 100 actividades. Este año vamos a tener, no sé, 8 exposiciones, 14 rutas por la ciudad para reconocer las obras de autores claves que han marcado la forma
de nuestra ciudad, la ruta de Félix Candela, la de Mario Pani, la de Teodoro González de León, otras a pie por el centro, otras en bicicleta. Es un modo de celebrar la ciudad. Presentamos también libros, tenemos una serie de conferencias, está así en teatro, de los más destacados, no solo arquitectos, premios Pritzker y demás, sino pues también gente que transforma creativamente la ciudad. Por ejemplo, este año vamos a empezar con la conferencia de Manuela Carmena, la exalcaldesa, de Madrid, como en años anteriores tuvimos al exalcalde de Los Ángeles o de Bogotá o de otras ciudades, ¿no? Porque en realidad ellos son los que más saben, por lo que han vivido y han sufrido en su proceso, qué es lo que hay que hacer con nuestras ciudades. E insisto que nosotros solo participamos unos años, las ciudades nos trascienden. Y depende de cada generación que seamos capaces de aportar un poquito o frenar el proceso y que nos quedemos atrás. A riesgo de equivocarme, supongo que en estos años, 7 de Mextrópoli y 20 de estos eventos, pues las modas, las reflexiones, las hipótesis van cambiando. Sin duda. Entonces estaba Zapani, ¿no? Y algunos otros. Y te diría que en aquellos años 60, 50, esta fue una ciudad que decidió pelearse con su forma natural, pelearse con el agua, pelearse o ensalzar el cemento y el mármol. Y tengo la sensación de que hoy estamos exactamente en el polo opuesto. Es cómo nos reencontramos con el agua, cómo nos reencontramos con el paisaje, cómo nos reencontramos con la orografía. Te ruego un poco una reflexión sobre esto que supongo te va permitiendo ver el paso de los años y de los festivales. A ver, sin duda, cada año tratamos de estar cerca de qué es lo que más nos importa, nos interesa, y este año precisamente vamos a hablar de la crisis climática, que nos tiene a todos muy preocupados y sobre todo desde una perspectiva de ciudad que es el máximo emisor de carbono, de contaminación. ¿Qué podemos hacer desde nuestras ciudades para frenar o participar de un modo reactivo a ese proceso que ya vemos que nos está llevando a una situación tremendamente crítica, como resultado de ese otro modelo de mitad del siglo XX. Pero el tema de la Ciudad de México no es de los años 50, es un tema que viene de toda su historia. Nos peleamos desde los últimos 500 años. Yo creo que ahora no ha cambiado. Creo que siempre en cada generación se cuentan historias que siempre son promesas, pero no salimos de las promesas. Hemos tenido varias promesas a lo largo del tiempo y nunca hemos llegado a un buen fin. Y las promesas son acordes con los signos del tiempo. Es decir, ahora, por ponerte un ejemplo, hay un consenso general de qué es lo que hay que hacer con nuestras ciudades. Sabemos que una ciudad más eficiente pues tiene que estar más compacta, más densificada. Sabemos que la ciudad tiene que ser más cercana al ciudadano, tiene que privilegiar las banquetas, el transporte público, carriles protegidos para andar en bicicleta. Eso ya lo sabemos. Arquitectura del paisaje, todo eso. Humanizarnos. Sin duda, lo sabemos. Hasta aquí ya lo sabemos. Hay unos que ya llevan años haciéndolo. Nosotros nos dedicamos a pintar tantito el piso de verde hasta que se despinta. Es decir, hay intentos, hubo hace años, pues cuando teníamos que haber peatonalizado todo el centro histórico, peatonalizamos una calle y media. Ahora estamos muy orgullosos porque pues ya pudimos arreglar tantito Chapultepec con un retraso de muchísimos años después de una lucha que tuvimos que salir todos a que no hicieran una barbaridad. Qué bueno que se hizo. Pero ante una metrópolis de ese tamaño, las intervenciones que estamos haciendo todavía son... Las grandes apuestas de parques, por ejemplo, siguen siendo muy pequeñas a comparación de las necesidades. O sea, hay buenas ideas, ahí están, pero buenas ideas, de veras, siempre las hemos tenido. Ahora, viene un reclamo. ¿Por qué los arquitectos no han tenido más peso a la hora de planear las ciudades, a la hora de ordenarlas, de embellecerlas? Es decir, ¿por qué son los grandes derrotados frente a estos, déjame llamarlos como yo los llamo, el cártel inmobiliario, ¿no? Estos desarrolladores que solo les importa vender aire y luego ponerle ladrillos? Hay un cártel previo.
que fue el gran crecimiento demográfico y el gran crecimiento de la mancha urbana de los años 70 y 80. Ese fue un detonador expansivo totalmente fuera de control, que nos llevó a una ciudad informal ya mucho mayor que la ciudad El desarrollo formal. de Catepec, Nesa, Los Reyes, Sí, sin estos duda. municipios del Estado de México que no los planeamos de ninguna manera. De ninguna manera, de ninguna manera. O si los planeó alguien, fue informalmente, lejos de cualquier requisito legal. Y con criterios de negocio, ¿no? De invasión, con de criterios sacarle de invasión, valor agregado a esa invasión. y dirigido a un target como muy preciso. Lo de los desarrolladores, sobre todo en los últimos años, que han habido unas grandes desarrolladoras fuertes, vinculadas con algunos gobiernos. Negocios, dirías tú. Sí, y que han hecho algunos proyectos de gran escala, sin cuidar el impacto que eso pueda tener en beneficio Los de la centros ciudad. comerciales, por ejemplo, que han sido Los una centros moda. Bueno, centros comerciales que han sido una moda y han suplido otras cosas. O sea, en una ciudad que no hemos tenido unos índices de seguridad suficientes, un centro comercial piensa que en buena medida sustituye aquello que hasta entonces era la calle y la plaza. Puedes estar seguro ahí. En lugar de caminar por Madero, que es bellísima, Sí. puedes caminar por uno de estos lugares que empiezan con A, Sí. que son muy seguros, pero también muy excluyentes, ¿no? Excluyentes y que de algún modo protegen a ciertos sectores. Es decir, atendieron a una serie de necesidades de mercado y que no todos están en las lomas. O sea, los que venden más, te podría decir, que eventualmente la gente paga en efectivo, pero están en el oriente de la ciudad y son centros sumamente exitosos. No con eso creo que ese tenga que ser el modelo de ciudad, pero responden a una necesidad. ¿Por qué perdieron los arquitectos la batalla? O sea, en otros países la han ganado. Mira, en otras ciudades sí, se nota la sí. mano de los Que arquitectos. Es cierto. ¿No? Imagínate en París sin sí. Haussmann, no sería París, pues, para ponerlo Es un así. caso raro. París es un caso raro. Lo más normal en el mundo es la Ciudad de México, Ya. o Toluca, O Delhi. o Delhi. Nueva Delhi. Delhi es una maravilla. Delhi tiene una planeación fantástica que no llegamos a tener nunca aquí, de un excelentísimo arquitecto británico que además viajaba en barco y durante todo el trayecto ya llegaba con los planos perfectamente diseñados. Pero en el caso de México tienes razón. Los arquitectos perdimos la batalla urbana. La Ciudad de México es una ciudad llena de tesoros arquitectónicos. Sí, de puertas para adentro. Tiene, creo que es de las poquísimas en el mundo que tiene, por ejemplo, 2 obras modernas que forman parte del patrimonio de la UNESCO. La Casa Barragán y Ciudad Universitaria. Cualquier otra ciudad que se me ocurra debe tener una, nunca 2. Y otras muchas obras extraordinarias que no vas a encontrar ni en Buenos Aires ni en otras muchas ciudades aparentemente más bonitas. Perdimos la batalla urbana. ¿Por qué? Porque la batalla urbana es algo que se tiene que hacer con toda la sociedad, con la complicidad y el interés De una comunidad. de una comunidad y de aquellos que les estás dando la tarea para que gobiernen. Y es una probada lo que uno puede gozar con Mextrópoli. ¿Cuándo arranca? Mextrópoli arranca el 20 de marzo, del 20 al 23, y vamos a tener una inauguración que puede ser muy interesante. Es la primera vez que salimos del centro histórico y vamos a inaugurar en Los Pinos. Nos vamos a hacer nuestro el parque. El Parque de la Hormiga. Nos vamos a hacer nuestro el bosque de Chapultepec a partir de Los Pinos, y vamos a conocer de la mano de los autores, de Gabriel Orozco y algunos de los arquitectos que han participado con él, como Benjamín Romano y Rosana Montiel. Vamos a conocer en qué va ese proyecto, porque lo que nos importa es compartir la información. Mextrópoli es un momento para compartir Si conocimiento. quiero enterarme del programa de Mextrópoli del 20 al 23 de marzo. Mextrópoli.mx, Ahí está toda la todo. información. Muy bien. Y Adriana, te agradezco enormemente que hayas compartido este festival arquitectónico hoy aquí en La Octava. Y aquí está la puerta abierta. Encantado. Que aquí hacemos castillos también a veces con las palabras.
Qué bueno. y construimos humanidad también, con la belleza que se puede hacer con un ladrillo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vamos a corte, de vuelta. Vamos a seguir hablando del amor. Usted se explicará por qué. Hoy, 14 de febrero, estará con nosotros la poeta Sandra Lorenzano, como cada 15 días. No se vaya. Esta es la octava. Soy Ricardo Rafael y me da muchísimo gusto, como cada 15 días, tener aquí a la escritora, la poeta Sandra Lorenzano. Bienvenida. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Pues en este Día del Amor y la Amistad, Del amor. celebro nuestra amistad. Eso mismo digo Y yo. tú vas a celebrar el amor del color del arco iris. Yo voy a celebrar el amor de todos los colores, fíjate. Y voy a empezar voy a hacer una propuesta. La propuesta es recuperar esa frase preciosa de una novela que se llama Ardiente Paciencia y que la conocemos mejor como El cartero de Neruda, de Antonio Skármeta. Ahí dice una frase genial, que es: la poesía es de quien la usa. Así que yo hoy voy Como la tierra es de quien la trabaja, la Así poesía es de quien la usa. ¿No te Muy bien. encanta? Entonces, hoy vamos a hacer un homenaje al amor con poesía. Y quiero empezar con un poema que dice qué es el amor, porque si hay algo difícil de definir, es el amor, ¿no? Entonces, mira la definición. Sobre todo te queda prohibido utilizar cualquier palabra que incluya mariposa o en el estómago, ¿no? Ayer Bueno, fui ok. a ver Jojo Rabbit. ¿Y qué tal? Que me parece espectacular. ¿Sí? Y de pronto Voy a ir, entonces, el niño gracias de a ti. 10 años le pregunta a una niña mayor qué es el amor y luego la mamá le contesta: es como sentir mariposas en el estómago. Y yo decía, es que en efecto creo que es la más precisa, ¿verdad? Sí, me gusta, aunque también podría aplicarse para un examen de matemáticas. Pues dependiendo qué sensación, qué sentimiento tengas hacia tu maestra, pero sí. Va esta. Miren esto, qué maravilla. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. ¿No es genial? No quito ni pongo un punto más. ¡Guau! Lope de Vega, por supuesto. Así que... Y yo pensaba que hay tantos poemas que nos dicen qué es el amor, pero junto con el amor vienen otros sentimientos, un poquito más ríspidos, que el amor es maravilloso. Por ejemplo, los celos. Fíjate que la pobre Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida por nosotros como Sor Juana Inés de la Cruz, escribió uno de los mejores poemas sobre celos que se han escrito nunca. Y habría que ver si de verdad Sor Juana era tan celosa, lo que debe haber sufrido estando en el convento. Pero bueno, mira, ¿te acuerdas de este? Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses, deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo, tu quietud contraste, con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. ¿Hay algo mejor que eso? ¿No es eso lo que tú quieres que suceda con la persona amada? Que toque tu corazón deshecho entre sus manos. Me parece una imagen maravillosa. Casi prefiero los celos que el amor después de escucharte. Ay, ¿verdad?
Y luego, bueno, también Lelutier, el grupo de música. Válgame, lo tuyo sí es la paleta de los colores. Sí, traje muchas cosas. ¿Quieres cantar? ¿Te acuerdas de esa? Tengo celos, tengo celos. Sí. También puedes Pues, a ver, te colaborar. escucho No, con- no. También hay odio. Y ahí sí hay una canción que seguro te sabes, Ricardo. ¿Sabes canciones? Porque una cosa que pasa siempre el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, es que recuperamos eso que se dice la educación sentimental de los latinoamericanos. ¿Cuál es la educación sentimental de los latinoamericanos? Esa que hemos aprendido en los boleros, en los tangos, con José Alfredo Jiménez, ¿a poco no? Y entonces, ¿te acuerdas de esa del odio? Odio quiero más que indiferencia. ¿Te acuerdas? ¿Sabes? ¿Sí? ¿Cantas Creo que tú? sí. No, Pues no voy a canta. seguirte. Imagínate que, Es que yo sería un empiezo a éxito. cantar después de las 10 de la noche con 2 tequilas encima y un karaoke. Así es que Bueno, te escucho cantar a ti el Te día de grabo, hoy. te grabo para la próxima. No, yo sola no podría. Es el Día del Amor y la Amistad. Hay que hacerlo todo en compañía hoy. Pero fíjate. Oye, mi escucha te acompaña. ¿Eh? No necesito poner mi cuerda. Fíjense que el gran Eduardo Lizalde, uno de los más grandes poetas vivos de este ¿Pero qué pasó país. con el luthier? No, no voy a. Me salto de plano. luthier, sí. O sea, no, nada más porque no quise cantar contigo. Sí, porque así como me ves, me chiveo yo. Escuchen este poema de Eduardo Lizalde. Grande es el odio, se llama. Grande y dorado, amigos, es el odio. Todo lo grande y lo dorado viene del odio. El tiempo es odio. Dicen que Dios se odiaba en acto, que se odiaba con fuerza de los infinitos leones azules del cosmos, que se odiaba para existir. Nacen del odio mundos, óleos perfectísimos, revoluciones, tabacos excelentes. Cuando alguien sueña que nos odia, apenas dentro del sueño de alguien que nos ama, ya vivimos el odio perfecto. Nadie vacila como en el amor a la hora del odio. El odio es la sola prueba indudable de la existencia. Odio, No es luego muy existo. Válgame. Esto sí es descarte Y luego, a la para que Lizalde. ustedes hagan su propia playlist, les traigo una que tampoco voy a cantar, pero luego vamos a entrenar y vamos a cantar A ver. juntos, ¿no? Que es de Julio Jaramillo y se llama Ódiame. Así que ténganla por ahí. También el despecho es un sentimiento. Tú dime cuánto tiempo tenemos para seguir. ¿Vas porque a mí seguir se con me lo va. del odio y te digo? Uno cortito de A Gabriel ver, Said. viene el despecho, viene el Pues despecho. fíjate, Lo despecho. aguanto, lo aguanto. Dice, me dijiste que ya no me querías. Ay, no sé, pero es político. ¿Puedo leer, puedo decir las Mira, la siglas de un política está partido? prohibida aquí los viernes, pero te vamos a hacer una excepción. ¿No? Ay, es que Gabriel Said escribió en Cómo leer en bicicleta este poema que es de despecho, se llama así, dice, me dijiste que ya no me querías. Intenté suicidarme gritando, ¡muere el PRI! Y recibí una ráfaga de invitaciones. Pero, bueno. Ya no van a venir los del PRI aquí, hombre. Ay, no, por era tu con culpa. cariño, era con Con cariño, cariño. Ah, con mira el que- cariño de Said. Y luego, ya no tenemos mucho tiempo. Tienes tiempo, Ok, tienes tiempo. Entonces, ¿cómo no leer al genial Jaime Sabines? Cuando uno habla de poemas de amor en este país, no puede no hablar de Jaime Sabines. Y los amorosos callan. Exactamente. No vas a cantar, pero me lo vas a recitar. Dice, los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando, porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan.
me voy a saltar. Le llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Es una belleza, ¿no? Y fíjate que tú tienes... Silencio un momentito. Ay, bueno, pero es que luego me Se va el corretean. tiempo, ¿verdad? Sí, ¿no? Eso. Después de Sabina es silencio. Sí, eso, muy bien, porque los amorosos callan. Fíjate que yo tengo una amiga muy querida que además te escucha, es tu admiradora y también es tu amiga, que se llama María Luisa Capella. María Luisa Capella, la compañera de Tomás Segovia, le dije, María Luisa, voy a estar hoy con Ricardo y quiero leer unos poemas de amor. Pásame unos poemas de Tomás Segovia. Entonces me dijo, a Ricardo yo lo escucho siempre, así que aquí van. Voy a leer uno hermosísimo. Fíjate qué belleza. Tomás Segovia, esperándote. Me he preguntado al fin cómo es posible que todas estas horas que me paso sin ti estén también llenas de ti. Y he creído entender que mi deseo de que estés las llena, que no son horas sin sabor ni peso, que son horas de espera y también vive quien vive de esperar. Pero no es eso. No podrían estar así mis horas tan llenas como están de tu figura. Es tu deseo de venir a mí, tu nostalgia de estar aquí conmigo, lo que en verdad salva mis horas y redime mi espera. Ay, María Luisa, muchas gracias. Ay, María Luisa y Tomás. Gracias, María Luisa. Un beso desde aquí. Y nos vamos con los otros colores del arco iris, con ese amor oscuro, como lo llamó Federico García Lorca, cuando todavía había que esconderse si uno amaba a una persona de su mismo sexo. Cuando Quizás todavía no. Hay que esconderse en algunos lugares, ¿no? Pues donde hay arcoíris hay esperanza, ¿no? Eso. Pues este es uno de los sonetos del amor oscuro del gran Federico García Lorca. Y dice, el amor duerme en el pecho del poeta. Tú nunca entenderás lo que te quiero, porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. Norma que agita igual carne y lucero, traspasa ya mi pecho dolorido y las turbias palabras han mordido las alas de tu espíritu severo. Grupo de gente salta en los jardines esperando tu cuerpo y mi agonía en caballos de luz y verdes crines. Pero sigue durmiendo, vida mía. Oye mi sangre rota en los violines. Mira que nos acechan todavía. Ay, pobre, ¿no? Pues cerrar Como con Lorca Federico. es una forma de cerrar. Nos queda una mujer. ¿Nos queda una mujer? Sí, vamos a darle Mientras chance. haya una mujer que esté de pie y dando la lucha Qué por ella y bonito. por los demás, aquí estamos todos escuchándole. Eso. Y es de Cristina Peri Rossi, una gran poeta uruguaya que se exilió en Barcelona y vive allá desde el año 74. Y fíjate qué belleza. Otro del amor del arco iris, que dice: te amo como mi semejante, mi igual, mi parecida, de esclava a esclava, parejas en la subversión al orden domesticado. Te amo esta y otras noches, con las señas de identidad cambiadas, como alegremente cambiamos nuestras ropas, y tu vestido es el mío, y mis sandalias son las tuyas, como mi seno es tu seno, y tus antepasadas son las mías. Hacemos el amor incestuosamente, escandalizando a los peces y a los buenos ciudadanos de este y de todos los partidos. A la mañana, en el desayuno, cuando las cosas lentamente vayan despertando, llamaré por mi nombre y tú contestarás alegre, mi igual, mi hermana, mi semejante. Sandra Lorenzano, Ay, feliz por eso 14 te de queremos febrero. aquí todos los viernes posibles.
Pues un placer Gracias. y celebremos el amor y la amistad. Así la celebramos aquí en La Octava. Muchas Me gracias. parece muy bien. Gracias. Vamos a Ricardo. corte, tenemos nuestra recta final. Vamos a hablar de otra expresión muy potente del amor. Son todas estas niñas y niños que nacen en las cárceles. ¿Cómo se vive ese amor allá adentro? ¿Y cómo se vive cuando esos niños dejan la cárcel y sus madres se quedan? Regresamos un momento, no se vayan. Bueno, estamos de vuelta, recta final, los últimos 2 bloques. Territorio de Milagros Oreja, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Y también le agradezco muchísimo a Fernanda Dorantes que esté con nosotros. Gracias. Directora jurídica y cofundadora de Reinserta. Yo te retaba un poco la última vez que nos vimos, ya no fue la pasada o la anterior, Milagros, que había que pensar también no solo en emprendedores, digamos, de negocios, ¿no? De unidades económicas, sino emprendedores en otros rubros, ¿no? La sociedad, la política. Y como eres tú rapidísimo, le pusiste ruedas al asunto. Y desde luego Reinserta es uno de los grandes eventos de emprendedurismo justamente ahí donde más hace falta. Entonces, la palabra es tuya. Si quieres, como siempre, introduce tú, haz el prólogo y luego nos seguimos en la conversación. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias también, Fernanda, por haberse acercado acá. La idea de poder traerla a Fernanda es que nos cuente un poco cómo está la situación de la justicia penal en México hoy. Hay algunas cifras con las que siempre arrancamos y en este caso son cifras que van a tener que ver mucho con el sistema penal y también con el anclaje en temas de género. Solo para que tengan una idea cuál es la situación hoy, solamente el 0,09 de los casos que se presentan ante la justicia reciben efectivamente una justicia y todo el proceso está bien cuidado, digamos. En ese 0,09, el 51% de las personas que ingresan en cárcel reinciden. ¿Por qué? Por todo lo que trabaja Reinserta, por todas las cuestiones que generan las causas, mucho más allá de las consecuencias, la educación, la nutrición, el hogar, el crecimiento, el desarrollo. Y dentro de ese 51% también hay otra cifra que es interesante, que es que el 46% de las personas que están en cárcel tienen un familiar en cárcel. Es decir, tienen antecedentes familiares de personas que estuvieron en prisión. Entonces, haciendo un poco un panorama general sobre esto, Reinserta, para contarles como qué hace Inserta, igual Fernanda les va a contar mejor, ya trabajó con 800 personas en situación, en vinculación con la justicia, o sea, personas que están o han estado en la cárcel para poder reinsertarlas en la sociedad. Y hay una cifra que van a sacar a la luz justo ahora, que me parece interesante analizar en un día como hoy, que es el promedio de condena en comparación de los hombres con las mujeres, teniendo en cuenta que los delitos son los mismos. Hay 3 delitos tipificados que se consideran para poder analizar el promedio de las penas y aunque son los mismos delitos, los hombres reciben un promedio de 17 años de cárcel y las mujeres de 23. Entonces, los jueces son más duros con las mujeres que con los hombres. Son más duros con las mujeres que con los hombres y la pregunta es por qué. Podemos dar muchas respuestas a eso, pero sería interesante poder echarnos un clavado en cómo ve la justicia hoy a las mujeres en relación a los hombres y para eso también Fernanda está acá con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, esta cifra es un hallazgo que surge de un diagnóstico que presentaremos el próximo 24 de febrero sobre cómo las personas que están privadas de la libertad perciben que fueron sus servicios de defensoría, ya sea una defensoría particular o la defensoría pública. Y haciendo el análisis de los datos sociodemográficos, nos pareció un hallazgo en extremo importante, que además está vinculado a otro tema. Las mujeres cambian más continuamente de abogado defensor, y las mujeres pagan hasta un 50% más de lo que los hombres destinan de recursos a pagar por un abogado. Entonces creo que sí tiene que ver con toda una cuestión sistémica en materia de género vinculado con el sistema de justicia penal. Hay muchísimos más hombres que mujeres en las cárceles, pero una vez que observamos las condiciones de unas y de otros, la desigualdad en el caso de las mujeres es abismal. Así es. Y también hay otra cuestión interesante.
ya yéndonos como a las cifras mínimas, los hombres tienen un promedio de condena mínima más baja que el de las mujeres. El de las mujeres está por ahí de los 12, 15 años y el de los hombres sí llega a los 8, 5 años. Y luego Entonces, tienes son una cosa, cuestiones Fernanda, que a mí me interesantes. impresiona mucho. Quizá ustedes han, digamos, encontrado mejores razones para explicar por qué. Las cárceles varoniles son intensivamente visitadas por mujeres, novias, mamás, hijas. Las cárceles de mujeres tienen muy pocos visitantes, pero sobre todo los hombres de sus vidas no van. No Así van es. los hijos, no van los maridos, no van las parejas. Sí, se empieza a confabular, hay una asimetría muy, muy sorprendente. Claro que sí, y Ricardo Milagros tiene que ver todo como con esta construcción social que viene no necesariamente a raíz de una situación carcelaria, sino tiene que ver con el rol de la mujer. Una mujer que entra a reclusión deja de servir, ¿no? En este, vaya, no lo pienso yo así, sino en este Deja de ser imaginario útil colectivo, socialmente desde deja de ser útil porque deja de cumplir con este rol de cuidadora de la familia, de cuidadora del hogar, de atender a los niños, incluso como con esta como perspectiva un poco más tendiente hacia la utilización sexual y demás, la mujer pierde este sentido. En cambio el hombre, que además ahí se confabulan otras muchas cosas, como lo corrompido que está nuestro sistema penitenciario, un hombre que entra a prisión puede no necesariamente dejar de ejercer el rol que ejercía estando fuera, sobre todo en términos de ser el principal proveedor. ¿Desde la cárcel? Claro, les voy a dejar otra cifra. Andamos mucho ahorita con cifras, pero estamos también trabajando un tema interesante para prevenir las extorsiones telefónicas que surgen desde dentro de prisión. Y según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de un solo reclusorio, de un solo número, de un solo teléfono celular, de un solo equipo, salen 240 llamadas a la semana. Reclusorio Norte. No lo identifican. Ah. No lo dudaría. Reclusorio Norte, no tengas duda. No lo dudaría, la verdad, ¿no? Es que puede ser cualquiera, además, no necesariamente tiene que ser el norte, puede ser cualquier reclusorio. En este estudio lo hacen de manera aleatoria y mezclan centros federales con reclusorios locales de distintas regiones. La verdad es que podría ser cualquiera. Entonces, sí pasa. Y esto lo asemejamos. En alguna ocasión conocimos a una mujer que iba a visitar justamente al esposo que estaba dentro. Y ella nos decía, híjole, señorita, es que estoy muy preocupada porque este hombre ya va a salir. Y, ¿por qué estás preocupada? Mejor, ¿no? Enhorabuena, ya no vas a estar viniendo a la cárcel, tus hijos. Es que de aquí, la verdad, a mí me manda muy buen dinero. ¿Qué va a hacer cuando esté allá afuera? Nadie encuentra trabajo. Ahora con antecedentes penales, pues menos. ¿Y de qué vamos a vivir? Entonces, ese enfoque, como todas las cuestiones atingentes a una problemática social y a una problemática sistémica que tiene que ver con el funcionamiento del sistema penitenciario, nos lleva a fenómenos como este, ¿no? Anda, perdón, Milagros, adelante. Me gustaría también que pudiera Fernanda contar en vinculación con las desigualdades cuáles son, por ejemplo, las condiciones que les ponen a las mujeres para poder reducir la cantidad de años de cárcel y las posibilidades, o sea, los derechos y las obligaciones que reciben cuando tienen un hijo. Porque eso también es interesante, como de alguna manera es engañoso, porque por un lado les exigen determinada cantidad de asistencia a determinados talleres, por ejemplo, pero si tienen un hijo no tienen dónde dejarlo. Entonces es una situación un poco tramposa y eso las pone en un laberinto. Es común, en efecto, que entren a prisión mujeres embarazadas o mujeres con hijos muy pequeños, o que en la visita conyugal, en efecto, queden embarazadas. Es decir, sí hay, es un fenómeno permanente en cualquier reclusorio. Sería interesante, Fernanda, que nos contaras despacio cómo están nuestras prisiones, las prisiones mexicanas, las municipales, las de los estados, las federales, a la hora de recibir estos niños, estas niñas. Y desde luego, ¿qué ocurre cuando cumplen ellas la edad en que tienen que dejar el reclusorio y desprenderse de la madre? Déjame irme a corte y de regreso hablamos de este tema prometido desde el arranque, Claro que ¿no? Que tiene que ver con, mira, otra vez es un tema del día de hoy, con los
experiencias de amor más peculiar que hay, ¿no? Que la de las madres y sus hijos en las prisiones. Vamos a corte, esta es la octava, regresamos. Esta es la octava y le agradezco muchísimo a Fernanda Dorantes, directora jurídica y cofundadora de Reinserta, pues esta visita de viernes que nos permite recorrer los rincones de las cárceles mexicanas, particularmente de las cárceles donde se encuentran mujeres. Y a Milagros, muchísimas gracias por estos temas que nos traes aquí. Y siempre hay una pregunta a ti. ¿Cómo eliges los temas? ¿Por qué este tema tocó las cuerdas de tu arpa o de tu alma? Bueno, por varias razones, pero una de ellas es que el tema de las personas en cárcel, hace muchos años yo trabajé en zonas de mucha vulnerabilidad, en Villas Miseria, y conocí cómo es el proceso entre que una persona nace en un lugar condicionado y llega a la cárcel, y si uno no lo vive a veces le cuesta entender como por qué es una línea tan directa. Y qué pasa después que salen de la cárcel. Entonces, cuando me planteaste el desafío de un tema político, me pareció interesante ver justamente cómo es el proceso de la sociedad en esa parte que en realidad es algo de lo que no se habla o se habla poco, o se habla desde un lugar como a veces un poco estigmatizado desde las series. Y está bueno saber qué sucede en la realidad. Ahora, ciertamente las cárceles son una suerte de maqueta de la sociedad. O sea, si uno quiere saber cómo es la sociedad, basta entrar a una cárcel. Y déjame regresar a saco al tema donde nos dejaste hace un momento, Fernanda. Los niños y las cárceles. Niños que nacen o son llevados por la edad a las cárceles. Las madres pueden tenerlos hasta la edad de 3 años. ¿Cómo están las condiciones? ¿Cómo está la higiene? ¿Cómo está el ambiente? En fin. Ok. Bueno, me gustaría empezar por contarles que fue hasta 2016 con la Ley Nacional de Ejecución Penal en la que como Reinserta participamos en la creación del apartado de maternidad y género. Hasta antes de esta ley no existía una normatividad uniforme que, número uno, reconociera y número dos, regulara la condición de los niños en cárcel. Entonces, podías estar en estados, por ejemplo, como en Oaxaca, tenían a un niño con parálisis cerebral de 10 años, postrado en una silla de ruedas. La mamá tenía un bonche de recetas médicas, pero decía que le cobraban los medicamentos, entonces obviamente no podía comprarle lo necesario a su hijo. Y tienes casos como, por ejemplo, en algunos estados del norte del país en los que tan pronto nace el niño, le es quitado de lado a su mamá, ¿no? Y las mujeres no pueden tener pero ni un día al niño con ellas, otros donde los tenían la cuarentena, otros como la Ciudad de México en donde estaban hasta los 6 años, y otros donde como que ni siquiera sabían que existían niños, ¿no? Y de repente tú veías, llegabas a un centro y preguntabas, oye, ¿acá cuántos niños tienes? No, pues yo creo que como 20, y es como, pero yo en el ratito que he estado yo con todos como 60, no me digas que 20, que no tenían un registro, no tenían un control. Entonces, con la Ley Nacional de Ejecución Penal sí se viene a visibilizar esa situación, sin embargo es un paso muy corto en todo un camino que hay que recorrer. En este sentido, hay una gama de posibilidades y de formas en que los niños viven dentro de reclusión. Hay centros de reclusión en donde sí ha habido esfuerzos bien canalizados para tener a estos niños en las condiciones más decorosas posibles, y otros en los que verdaderamente viven en una situación inhumana, en una situación de constante riesgo. Por fortuna ya cerró el Topo Chico, pero el Topo Chico era un ejemplo, ¿no? En el motín de 2016 murió un niño de 2 años a causa de los enfrentamientos entre los hombres privados de la libertad. Ahora, cabe destacar que la mayoría de los niños que nacen y crecen dentro de una prisión con sus madres es porque son engendrados estando las madres en reclusión. En visita conyugal. Así es, con este esquema de la visita conyugal, ¿no? Ahí obviamente hay una
desarticulación y una ausencia total de políticas enfocadas en materia de perspectiva de género, en materia de planificación familiar, que deriva en que tengan a niños, obviamente, que después están en condiciones muy precarias. La realidad es que en el 100% de los estados de la República Mexicana no existe una partida presupuestaria específica para atender las necesidades de los niños que se encuentran en reclusión. Entonces tú te acercas con algún titular de un sistema penitenciario y te dicen de manera muy sensata, nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Bajo este análisis, si te pones a ver, nunca voy a olvidar un día en el reclusorio de Acapulco en el que el director nos dijo, a manera un poco de reproche, ¿cómo puedes reclamarme por las condiciones de los niños si el presupuesto para alimentar a cada persona privada de la libertad es de 30 pesos por día para las 3 comidas y los que vienen del Foro Federal es de 50 pesos? Entonces, antes di que los tengo más o menos contenidos, no me pidas más con esta deficiencia de recursos humanos y de recursos materiales. Se acaba el tiempo, Fernanda, necesito una pregunta final. 3 años después, el niño sale de la cárcel y tiene que enfrentarse a una vida distante de la mamá, en un hogar, quizá el de la abuela, quizá el de la tía, quizá el de la hermana, quizá el del papá, pero que es totalmente distinto al que tenía. Y quién sabe cuándo pueda volver al regazo materno a los 3 años, que me parece una ruptura aterradora. ¿Qué podemos hablar de ese momento? Bueno, número uno, que estos niños quedan en una situación de incertidumbre y de falta de certeza jurídica impresionante. ¿Por qué? Porque no hay mecanismos legales que garanticen que se van a ir con personas que los van a cuidar bien y que los van a atender bien. Número 2, ¿qué hay que hacer? Hay mucho por hacer, pero en Reinserta nosotros contamos con un modelo en el que damos acompañamiento a las madres, trabajamos con ellas, ahora sí que desde que están embarazadas, durante todo el desarrollo del niño, y cuando se está acercando el momento en el que tienen que ser separados, empezamos con este proceso de separación gradual, en el que trabajamos terapéuticamente tanto con los niños como con las mamás para que el impacto no sea tan fuerte. Y tenemos programas, por ejemplo, en el que hacemos paseos con los niños, los sacamos de prisión y los llevamos a ciertos lugares recreativos para que ellos empiecen a conocer que hay un mundo distinto al de la cárcel. Porque para ellos la cárcel es su casa. Claro. Y es su hogar, ¿no? Entonces creo que donde hay que poner el énfasis es en estos modelos de separación gradual para evitar el impacto brutal. Pues no saben cuánto les agradezco, Fernanda Milagros, por esta conversación. Es apenas una probada, un trabajo enorme. Y miren que después de recorrer los temas que hoy tuve aquí, acaba uno pues abrazando esta sociedad nuestra que hace lo indecible en condiciones nada favorables. Y quizás es lo mejor que tiene México. Con estas iniciativas desde la sociedad, en efecto, transforman políticamente también. Totalmente. Milagros, muchísimas gracias. Gracias a Aquí vos. seguimos escuchándote y esperando los temas que nos traigas. Y yo sí quisiera insistirte, Fernanda, públicamente, que tomes este espacio, vengas a La Octava, nos traigas las historias, permitas que hablemos con las madres, con los muchachos. En fin, el trabajo que hace Reinserta es formidable y merece una difusión por parte de los medios de comunicación. Las veces que quieran, por mí encantada. Muchas gracias. Gracias. Pues nos vamos. Nos vemos el próximo lunes. Disfrute usted mucho su fin de semana. Hágalo a ras de suelo, converse lo más que pueda. Y bueno, pues inspirados en días amorosos, tenga usted un fin de semana igual de amoroso. Y si no, por lo menos muy amistoso. Próximo lunes, 4 de la tarde. Muchas gracias.